Hola, buenos días. Bueno, vamos a intentar hacerlo lo máximo de corto posible, considerando el retraso en el tiempo. Y bueno, esta presentación también contiene datos, entonces como ya hemos visto muchos datos, lo voy a intentar hacer lo máximo de conceptual posible. Vamos a presentar aquí, bueno, yo me voy a encargar de hacer los primeros highlights, los titulares del estudio de vía universitario, realizada la encuesta en el año 2021 en la Xarxa Vives, ¿de acuerdo? Y Ernesto hará una comparativa de estos resultados con la parte de Eurostudent. Lo primero que os quería comentar es que este estudio, yo quiero resaltar que tiene una parte... Es un estudio de una naturaleza colaborativa y absolutamente, bueno, hasta unos niveles altruistas, ¿no? Y que hasta unos niveles que no sé si son buenos o son malos, pero es lo que es. Y que es posible gracias, obviamente, primero a la colaboración de todo el alumnado y a la colaboración de los grupos de investigación, que son los que realmente desarrollan los resultados que yo aquí voy a presentar, ¿de acuerdo? Pero que le da una robustez y le da un rigor que es difícil de encontrar en el análisis de lo que son las encuestas. Y también es posible gracias a la colaboración de una serie de entidades y organismos, entre ellos la entidad para la cual yo trabajo, que es SACU Catalunya, pero que también está la agencia de Andorra y está la agencia del País Valenciano, además, obviamente, bajo la coordinación de la Xarxa Vives de Universitat. Voy a pasar muy rápidamente por aquí, no os asustéis, ¿de acuerdo? Que sepáis que es la tercera edición del Vía Universitaria, que realizamos este estudio, el primero fue el 2015, luego el segundo el 2018 y este último el 2021, con una periodicidad de 3 años, que lo realizamos el primer semestre después de la pandemia, que era un momento en el cual aún había confinamientos, aún había, la docencia no era presencial 100%, y que el equipo de investigación lo que quería abordar también, si pensábamos que era bueno realizar la encuesta para abordar precisamente cuál había sido ese impacto de lo que es la pandemia. El objetivo, es un estudio que es una herramienta, es muy sencilla la idea. Queremos conocer el perfil del estudiante porque lo que queremos es hacer políticas, porque lo que queremos es cambiar, no es daros datos, lo que queremos es impulsar el cambio. Y ese es el reto. Si me permitís, en ACU también hacemos muchos estudios, ese es el reto de todo estudio. Es decir, vale, muy bien, ahora tenemos el dato, tenemos el diagnóstico y ahora, ¿qué hacemos para que las cosas, por favor, cambien un poco, que haya un movimiento hacia alguna dirección? Y el eje de este estudio es claramente la equidad, ¿de acuerdo? Es el hecho de asegurar que todos los estudiantes puedan acceder, pero una vez estén dentro, y esa es obligación de las universidades, una vez estén dentro, progresen adecuadamente y una vez terminen, tengan igualdad de oportunidades a la hora de encontrar empleo. ¿De acuerdo? Los orígenes lo ha hablado Antonio Ariño esta mañana, son antiguos, de la dimensión social se remontan al Comunicado de Praga, etcétera. Pero realmente, recientemente, y en ese sentido yo creo que el Vía Universitario ha tenido como una visión así como futurista un poco, o sea, en el sentido de que ha estado muy acertado este estudio y también la encuesta que acabamos de ver, que es la misma naturaleza de encuesta, porque es un tema cada vez más candente. Cada mes hay en los comunicados que se han visto de los responsables de educación superior, cada vez hay como un mayor énfasis a una necesidad de que la universidad aborde temas de inestabilidad social, de desigualdades sociales, de que la sensación de que las sociedades en las que estamos viviendo son como un pequeño polvorín y que las universidades tienen la obligación de afrontar esas sociedades para hacer una sociedad mejor, ¿de acuerdo? Y en ese sentido, bueno, hemos llegado, el comunicado de Londres es el primero en que se define equidad como esa diversidad, ¿no? ¿Verdad? Que la universidad, el estudiantado de la universidad debe reflejar la diversidad de la sociedad en la cual está inscrita. Y el comunicado de Roma hay un paso más hacia adelante, que también se habla aquí, lo veis, de equidad, etcétera, pero además señala que las agencias de aseguramiento de calidad deben tener un rol en la evaluación de esta misión, ¿no? De asegurar de que la dimensión de
diversidad, equidad e inclusión, lo que se llama internacionalmente el DEI, Diversity, Equity and Inclusion, esté en las universidades, respetando, obviamente, la autonomía institucional de las universidades. Temas de población y muestra. Lo único que tenéis que retener aquí es que es una encuesta de más de 49.000 estudiantes, 43.000 de grados y 6.200 de másteres, nada más. Y un elemento interesante es la representatividad por ámbitos disciplinares, porque en los ámbitos disciplinares tenemos una gran fuente de desigualdad, ¿vale? Porque en función de la titulación que los estudiantes cursan, van a tener unos rendimientos laborales o otros rendimientos laborales, ¿vale? Y hay una enorme segmentación, estratificación horizontal en las disciplinas, no solo de género, sino también de clase social. Y ese sería. Y entonces es importante, hay efectos de composición terribles si se tratan los datos agregados y por tanto es muy importante tener representatividad por campos disciplinares y lo que hay aquí es que sí, que los datos son representativos por estos subámbitos disciplinares. ¿De acuerdo? Por lo que se refiere al perfil del estudiantado, grandes rasgos, 6 de cada 10 son mujeres, 4 de cada 10 están emancipados, es bajo, ya lo hemos visto, como le decían las sociedades familistas. 1 de cada 10 proviene de ciclos formativos de grado superior y aquí otro eje de desigualdad, ¿vale? Si queremos sociedades equitativas tendríamos que favorecer esta vía. Es otra información que yo recuerdo de todos los vías universitarias y aún estoy esperando ver un incremento o un cambio de políticas de reconocimiento de créditos por parte de las universidades y me dirijo aquí a las universidades públicas porque paradojas de la vida, quien tiene más incentivos para incrementar el acceso de esta vía de acceso son las universidades privadas. Y otro dato, bueno, que casi nadie tiene hijos. Son estudiantes básicamente tradicionales. Obviamente es el perfil de grados, el de másteres estaríamos en otra realidad. Un indicador en el que, claro, vengo de una agencia de aseguramiento de calidad, le prestamos bastante atención en este estudio y que es uno de los que os quería destacar, pero que ya hemos visto también los datos en el anterior, es el absentismo, ¿de acuerdo? Aquí hay el porcentaje de alumnado que falta a más del 25% de las clases, ya veis que de unido, ¿vale? Sí, que de unido. Lo que se ha notado es que en relación a este día, que es pandemia, ¿vale? Bueno, pospandemia, pero muy pandemia reciente. Comparado con la edición anterior, del 2018, ha habido un incremento alrededor de 5 puntos sobre la media sobre el absentismo. Y la hipótesis es que el cambio de virtualidad ha sido un factor. Y como hemos visto en el anterior estudio que nos acaban de presentar, el principal motivo es que no se aprovecha la clase, ¿vale? Que dice, aprovecho más el tiempo si me quedo en casa. Esto es un indicador claro de calidad en el aula, ¿no? Inauguraba el rector esta mañana hablando de las universidades como espacio de transformación. Continuaba el doctor Ariño hablando del estudiante centrado en el aprendizaje y qué es eso lo que implica. Pues aquí lo tenemos encima de la mesa, ¿verdad? Sí, parece que hay recorrido de mejora y la pregunta es qué políticas se van a implementar y quién puede ayudar a impulsar esto. Y si me permitís la hipótesis, yo creo que el estudiantado es básico. Que si queremos que realmente cambie el proceso de enseñanza-aprendizaje, necesitamos la implicación del estudiantado para ayudar a transformar lo que si no son prácticas habituales, porque el PDI no da más, porque es lo que hay, es difícil de cambiar la máquina si no hay una presión. Y esta presión, a mi modo de ver, tendría que venir del colectivo del estudiantado, de las asociaciones estudiantiles. Es como un poco como la esperanza que yo tengo a que nos ayude a cambiar es esta. Modelos docentes. Una pregunta interesantísima es ¿qué tipología de clases? ¿Cómo se distribuye la tipología de clases en 3 grandes categorías? Una es clases tradicionales, que serían clases magistrales y evaluación final. Clases activas, que sería, bueno, hay magistrales, pero hay trabajos. Tengo que elaborar trabajos y hay una evaluación más continuada. Y la otra sería actividades innovadoras, que vendría a ser, bueno,
el material de referencia lo consulto autónomamente y las clases son seminarios, estudios de casos, trabajos, resolución de problemas con una evaluación de pares, etc., ¿no? La buena noticia es que cuando mirábamos los resultados del BIA, dices, ostras, pues han bajado las clases tradicionales en todas las disciplinas, ¿de acuerdo? Y han subido las metodologías activas y las metodologías innovadoras. La mala noticia es que la satisfacción ha bajado. Con lo cual, que parece que lo que pasó es que estaban dando respuesta a las prácticas, o sea, al cambio de metodología de post-pandemia, pero que no había repercutido en una mejor calidad, sino que el verde sería el 2021 y el 2018 es el gris, están los años intercambiados, y podéis ver que baja en los grados altos, de contentamiento y entusiasmo baja, y en cambio sube la decepción y un poco de decepción. Por tanto, asignatura claramente pendiente, que ya estaba pendiente en el anterior BIA, y de aquí la insistencia de lo importante de plantearnos mecanismos de cambio efectivos y no quedarnos en el diagnóstico y no quedarnos en los datos. Y, bueno, por lo que se refiere al COVID, bueno, que no tiene más, que ha habido porcentajes, la mayoría han tenido, a ver, que encuentre la media aquí, el 56% han hecho clases en línea, el 19% en diferido y presenciales un 25%, ¿de acuerdo? Más interesante es esta transparencia, de decir, bueno, ¿qué beneficios ha tenido el aprendizaje a distancia y qué dificultades has encontrado? Y como beneficios, los estudiantes señalan ahorrar el tiempo, continuar con los estudios, que es como, en ese sentido, la reacción de las universidades, vale, no fue ideal, ya lo hemos visto, sí, pero hubo una reacción. Sí, hubo una continuidad de los estudios y aquí hubo un esfuerzo tremendo del personal docente para poder continuar, y de las organizaciones en sí, y de las estructuras para poder continuar con la actividad formativa. Y esto los estudiantes lo reconocen. La conciliación y estudiar y aprender a mi ritmo, etcétera, y en tema de responsabilidad. ¿Cuál es la parte negativa que valoran? Pues no ver presencialmente, sobre todo a los compañeros, pero también al profesorado, y la carga de trabajo, ¿vale? Y la organización, temas de organización de las asignaturas y autorregulación del tiempo y dedicación, y eso está relacionado con niveles de estrés. Ya lo hemos visto antes, la participación institucional y asociativa, y en este sentido señalar que ser universitario es algo más de que te den un conocimiento, ¿no? Es verdad, es una parte de, bueno, una parte de aprender a ser ciudadano, y la democracia no es algo que te deben enseñar en una asignatura, sino que se debe vivenciar durante tu proceso formativo. Pues parece que ya lo sabíamos, es casi, la categoría esta amarilla es nunca, ¿vale? Es nunca, y es abrumadora. No se participa en la vida, en los órganos ni de gestión, ni en asambleas, ni asociaciones. Y es muy pequeño el porcentaje de estudiantes que realmente tiene una vivencia democrática, ¿no? de participación activa en la vida democrática de lo que es la universidad. Termino. Temas de salud mental, de unido también. Sí, es la primera vez que lo hemos introducido en lo que es la guía. La pregunta es si alguna vez o en los últimos 12 meses o si ha sido diagnosticado por un médico o doctor la depresión, la ansiedad crónica o los problemas de salud, y podéis ver que con diagnóstico es uno de cada 10, tanto en depresión como ansiedad crónica como con otros problemas de salud. Sí, que de unido la prevalencia que tiene. Y hasta aquí los datos, los headlines, los grandes titulares de lo que es el Vía Universitaria. Y me voy a la tuya. Tiki-tic. Venga. Molt bé, gràcies, Ana. Bueno, primero, dar las gracias al Observatorio por habernos invitado y gracias a los que estáis aquí por compartir esta jornada. La verdad es que estaba comparando este escenario con hace unos 10 años aproximadamente, que hubo otro encuentro parecido a este, y si comparamos, son 10 años, es mucho ya, tenemos una edad, no dos. Si comparamos, hay que estar satisfechos de que, como ahora enseñaba Ana y como ha mostrado antes Àngels y Isaac, etcétera, etcétera, tenemos datos, tenemos muchos datos, tenemos mucha información. Por tanto, 10 años después, seguimos debatiendo algunos temas que siguen pendientes, pero tenemos mucha información.
Entonces, como decía alguien antes, esta información tiene que servir para tomar decisiones. Y yo voy a aprovechar que los ponentes anteriores han dedicado mucho tiempo a plantear datos para permitir algo que para mí va a ser un lujo, que es compartir con vosotros, pues más que datos, preguntas. Y en algunos casos plantearé hipótesis. Y hemos hecho un ejercicio interesante que es, como no teníamos que aportar muchos más datos, comparar datos. Y la excusa de que España no participa en Eurostudent hace mucho tiempo es una excusa perfecta, ¿no? Entonces, hemos tomado el informe Eurostudent, el último informe Eurostudent, y hemos, siguiendo los titulares de ese informe, intentado ver qué sabemos sobre nuestros estudiantes. Y entonces, contaros que hemos tomado como target, como objetivo, el conjunto de estudiantes universitarios en Cataluña. Ni el ámbito Vives, ni la UB, y me justifico. ¿Por qué? Pues porque de esa manera podemos utilizar diferentes fuentes. Hemos buscado un poco la fuente común para poder comparar. No, ni que sea más importante ni menos, no tiene nada que ver con eso. Esta es la primera cuestión. La segunda es que, por brevedad y para facilitar la sesión, voy a obviar los detalles técnicos de en cada caso, qué fuente. En muchos casos, no sé si los veis, en todos los gráficos, en el pie pone la fuente, pero evidentemente no va a dar tiempo. Quedo a vuestra disposición, me podéis escribir un correo después, cualquier duda que tengáis, cualquier pregunta, podemos compartir todos los datos. Lo importante creo que es un poco compartir algunas preguntas sobre todo. Bueno, la primera es que cuando uno mira el informe de los Student, dice que la mayoría de estudiantes son mujeres. Bueno, no somos distintos, compartimos, ya se ha dicho antes, por tanto, nuestra universidad está feminizada. De hecho, si cogemos datos de número de estudiantes matriculados en el curso 2021 en Cataluña, las mujeres son el 56% de matrículas de grado y 54% de máster, para ser exactos. ¿De acuerdo? No está muy lejos del entorno europeo. Por tanto, feminizado sí, pero no tanto como a veces puede parecer, porque vemos que en las encuestas tienden a contestar más las mujeres, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, 54, 56, más de la mitad. Eso sí, sabemos que se mantienen una polarización por áreas de conocimiento. ¿De acuerdo? Estas cifras, estas comparaciones, donde hay más mujeres en el campo de la salud, de la educación, sabemos que son generales a nivel europeo, diferentes por países, pero en general son generales. Pero a mí lo que me interesa más es destacar que igual no lo veis, aquí está la lista de las titulaciones, de todas las titulaciones de grado en Cataluña, ordenadas de menos proporción de mujeres a más. Deciros que la que tiene menos tiene un 3% de mujeres en su matrícula y la que tiene más tiene un 98%. Por tanto, iba a decir el problema, no sé cómo calificarlo como queráis. La cuestión clave no es tanto que esté feminizada y que haya diferencias por áreas de conocimiento, sino que hay titulaciones con un 3% de mujeres y otras con un 98% de mujeres. No os pongo toda la lista, pero veríais que hay muchísimas en que ese porcentaje está por debajo del 10 o del 15 o del 20, por encima del 80. ¿De acuerdo? Por tanto, ahí tenemos temas pendientes. ¿De acuerdo? En general, en Europa no hay tanta polarización. Eso es un elemento importante, en general. Otra característica que destaca los Student es que los estudiantes son, ellos dicen que el 64% de estudiantes tienen menos de 25 años. Son muy jóvenes. Ese es el titular, aunque con diferencias por países. Y destacan que la diferencia de edades tiene mucho que ver con el contexto socioeconómico del estudiante. Como ya sabíamos y como ya apuntaba hace un momento Ana. Nuestros estudiantes no son tan diferentes en cuanto a las medias. De hecho, a partir del gráfico que veis en pantalla, si hiciéramos algún cálculo, veríais que en grado el 50% de estudiantes hombres y el 50% de mujeres aproximadamente tienen menos de 22 años en grado. En máster, el 50% tiene entre 22 y 26. La media no está muy lejos de lo que sucede en general en Europa. Pero claro, doy un paso más. Si calculáis las medias,
Curiosamente coinciden bastante con las que presentaba hace un momento Àngels. Por tanto, estas son en base evidentemente, en base a la encuesta vía universitaria, porque no tenemos datos poblacionales, por tanto, pero bueno, la encuesta vía, en este caso, está bastante bien muestreada, pero ahí plantea una hipótesis o una duda. Claro, si miramos los datos de acceso a la universidad que tenemos, en este caso para Cataluña, vemos que nuestros estudiantes acceden mucho más jóvenes a la universidad. La proporción de estudiantes de 18 y 19 años es muy elevada, datos poblacionales. Por tanto, si acceden más jóvenes que en otros países, pero la media es la misma, puntos suspensivos. Si buscamos en el SIU, que es la primera fuente que conozco que da algunos datos, bueno, ACU también, bueno, ACU no, UNED, pero dejámoslo así, UNED ACU, los datos que se van publicando apuntan a que nuestros estudiantes tardan más tiempo en acabar. Y no solo tardan más tiempo, sino que me atrevo a lanzar que en algunos casos se quedan pendientes. Hay un cierto limbo ahí que merecería la pena estudiarlo. De hecho, esa hipótesis es coherente con, si comparáis la media de edad de grado y de máster, veréis que es una media muy elevada. Nuestros estudiantes de grado tienen en media 23,6 años y de máster 28,9. Ahí hay un gap, ¿de acuerdo? Lo dejo como pregunta, hipótesis para futuros trabajos. ¿Qué más dice Eurostudent? Eurostudent dice que el 61% de los estudiantes, cuando acceden a la universidad, han tenido algún tipo de contacto con el mercado laboral. 61% de estudiantes han tenido contacto con el mercado laboral. Evidentemente es una media europea, hay diferencias por países muy importantes. En nuestro caso no. En nuestro caso no. Aquí hay una diferencia muy, muy importante. Los estudiantes acceden muy jóvenes, por tanto han tenido menos posibilidad, evidentemente, de acceder al mercado laboral, de tener contactos. En muchos países, la proporción de estudiantes que cuando acaban la titulación secundaria están un tiempo trabajando es muy elevado. En nuestro país no. Importante, se lo dejo a los estudiosos para que os pregunten por qué. Y, de hecho, en nuestro caso, en el momento de acceder a la universidad, cuando se les pregunta si han trabajado, la última columna que tenéis es la del curso 2021, que es el último que he tenido acceso. El 22% dicen que han trabajado antes de acceder a la universidad. He puesto las columnas de antes, previas, porque teníamos datos históricos y me parecía interesante comparar. Y en este caso, si comparamos, vemos que en el curso 11-12, el 35% de estudiantes que entró en la universidad del sistema público catalán declaraba haber trabajado. 35. Y ahora, 22. Por tanto, la tendencia es a menos. También me parece un elemento, digamos, interesante para compartir. Eso tiene que ver con la trayectoria, con las interrupciones. ¿De acuerdo? A nivel europeo, el titular, no sé si llegáis a ver la letra pequeña, pero el titular de Eurostudent es que hay una buena parte, en muchos países, muchos estudiantes, en general, tardan 2 años en pasar de la enseñanza previa a la universidad. En nuestro caso, esto es totalmente anecdótico. De hecho, en la encuesta vía universitaria se les preguntaba por si había habido alguna interrupción. En azul tenéis que un 10%, similar a hombres y mujeres, un 10% aproximadamente, tuvo interrupción antes de acceder a la universidad, solo un 10%, muy poco. Un 7,5%, también parecido a hombres y mujeres, una interrupción durante los estudios universitarios. Y un 5,5%, una interrupción entre unos estudios universitarios de grado y otro. Estos son los que han, digamos, acabado un título y entran en otro. Aquí no están los que pasan de grado a máster. En cualquier caso, un porcentaje global de interrupciones muy pequeño. Y vuelvo a la pregunta de antes. Entonces, los que tardan no interrumpen, ¿no? ¿Dónde están? ¿Qué hacen? Tengo una idea, pero, digamos, como no tengo datos, tampoco no voy a especular, solo planteo hipótesis. Otra de las informaciones interesantes de los Eurostudent, muchas, hemos hecho una selección, hay muchas, es que, ya se ha dicho antes, esto es compartido, la proporción o sea, el segmento de familias que tienen los padres, madres, estudios inferiores a los universitarios, están infrarrepresentados en la universidad. Eso es habitual en muchos entornos.
Y de hecho, bueno, estos datos que aparecen aquí intentan comparar, estamos comparando, en el caso catalán, hemos hecho el ejercicio de buscar cuántos padres y madres, claro, porque antes se decía, un tercio de los estudiantes sus padres tienen estudios no universitarios. Pero claro, para comparar ese 30% hay que comparar con cuántos padres y madres tienen estudios, con la población. Y eso no es fácil. Hemos hecho aquí un ejercicio de coger los datos del censo y calcular. Hemos tomado la franja de 40 a 60 años como posibles padres-madres, posibles, es un ejercicio, y descubrimos que el 50% aproximadamente, tanto de padres como de madres, de posibles padres y madres, tienen estudios postobligatorios. Hacemos el corte en el postobligatorio, ¿de acuerdo? 50%. Y si comparamos con el porcentaje de estudiantes que tienen padres y madres con estudios, digamos, por encima de postobligatorios, ese es un 58% en el curso 2021. Tanto 50 en el caso de padres, 57-50 en el caso de madres. Por tanto, efectivamente, todo esto para deciros que sí, que está infrarrepresentado, pero merecía la pena hacer el cálculo porque no está tan infrarrepresentado como parecía. ¿De acuerdo? Entonces, yo soy uno de aquellos que siempre ha insistido en que estaba infrarrepresentado, pero me parecía interesante afinar el cálculo. En cualquier caso, merece la pena comparar con, en este caso se compara con los datos del año del curso 12-13. Y si comparamos con el curso 12-13, lo que se ve es que en el caso de los padres ha habido poco cambio. Y en cambio ha habido mucho más cambio en el caso de las madres. ¿De acuerdo? Y eso me parece otra hipótesis interesante que conectaría con otros trabajos que se han publicado últimamente que dicen que la influencia de la madre en las decisiones de los hijos, hijas, parece más determinante que la influencia del padre. No sé si influencia directa o indirecta, no quiero abrir ese debate. En cualquier caso, me parece suficientemente sugestivo como para compartir con vosotros y vosotras esta hipótesis. En cualquier caso, cuando comparamos, aquí se compara ese 62% que decía de padres y luego de madres, se compara con otros países, vemos que en otros países la proporción de padres-madres con estudios postobligatorios es mucho mayor. ¿Vale? Pasa que allí ya me detengo porque ahí no soy capaz de saber la población de Portugal o de sobre todo Portugal, cuántos padres-madres posibles tienen estudios superiores. Por tanto, no estamos lejos de Europa. ¿De acuerdo? Esa era la conclusión. En cuanto a la modalidad de estudios, de dedicación a los estudios, ahí sí que voy quemando minutos, pero sí que me detengo unos segundos porque me parece importante. En general, en Europa, se dice que, la encuesta Eurostudent comprueba que el 80% de los estudiantes compaginan estudio con trabajo. El 80% en promedio compaginan estudio con trabajo. O sea, un 20% no trabaja. Responde a lo que nosotros entendemos por estudiar a tiempo completo. Cuando miramos vía universitaria y además separamos como he hecho en este gráfico, separamos por edades, encontramos que incluso en las franjas de edad superiores, de más de 31 años, en este caso, en este caso sí, ¿no? Disculpad, pero en el caso de, en este caso, el 38,4% estudia, perdón, por nota de acceso, disculpad. Sí, es que tenía en la cabeza el otro gráfico. Aquí comparamos por nota de acceso, ¿de acuerdo? Pues incluso en aquellos casos en que la nota de acceso es menor, el 38,4% se dedica a estudiar a tiempo completo. Y en los casos en que la nota de acceso es mayor, el 65% se dedica a estudiar a tiempo completo. Es decir, que en cualquiera de esos casos estamos muy lejos de esa proporción europea media de dedicación de compaginar estudios y trabajo. Esa es otra característica en la cual, en nuestro contexto universitario, somos muy diferentes de otros países. Gracias, Ana, que me estaba despistando. ¿De acuerdo?
Otro de los ítems en los que Eurostudent pone énfasis, como os he dicho antes, es en qué recursos tienen los estudiantes para costear sus estudios. En general, en Europa, el 36% es el promedio de la financiación que proviene de las familias. En nuestro sistema hemos comparado datos de vía universitaria, en este caso sí por edades, y fijaos que ese porcentaje es muy variable en función de la edad. Y particularmente me parece, digamos, tremendamente revelador que el 67% de los gastos de los estudiantes de menos de 22 años provienen de, digamos, la financiación de las familias. Más de 67% de los de menos de 22 años, que son, acordaos, la mayoría de nuestro sistema. Claro, eso deberíamos tenerlo en cuenta. Incluso cuando subimos de edades, aunque baja esa proporción, de 22 a 26, 58%. Muy lejos incluso de lo que está a nivel europeo. Claro, porque conecto con el anterior. Los estudiantes universitarios trabajan en mayor medida, por tanto, de alguna manera, lo que ellos tienen como ingresos de trabajo, en nuestro caso, lo sustituimos por ingresos de las familias. Si comparamos las becas, no estamos tan diferentes, a diferencia de lo que a veces podemos pensar. En nuestro sistema, entre los de menos de 22 años, el 20% de la financiación proviene de becas, baja al 17% de 22 a 26 años. A nivel europeo, ese porcentaje en promedio es del 14%. Por tanto, eso no significa que no tengamos que reclamar más becas, Digamos que sea, una cosa no quita la otra. Pero que cuando analizamos, mejor tener las cifras ajustadas. Bien, voy a saltarme esta diapositiva y voy a voy a quedarme aquí porque sí que me interesa mucho comparar. Cuando Eurostudent analiza cuánto tiempo... gracias. Disculpad. Eurostudent analiza también cuánto tiempo dedican los estudiantes a trabajar y a estudiar, cómo es su jornada. Y antes alguien comentaba que con la encuesta, creo que era la UB, parecía que la jornada estaba bastante, digamos, sale en catalán farcida, ¿no? Bueno, pues aquí en la encuesta biouniversitaria nos sale también lo mismo. En Europa el promedio es de 47 horas de dedicación a la semana entre estudiar y trabajar. En biouniversitaria oscila entre 42 horas total entre los más jóvenes y 47 horas los de más de 31 años. Y aquí hemos distinguido domicilio familiar con domicilio no familiar. En el familiar entre 42 y 47 y en el domicilio no familiar entre 42 y 50, si sumáis. Por tanto, es verdad que los que no están en domicilio familiar dedican más tiempo, pero no mucho más. En cualquier caso, estamos entre las 42 y las 50 horas a partir de encuesta, es lo que dicen ellos. Y por último, y voy acabando para dejar tiempo a las preguntas y al debate, otro de los aspectos que Eurostudent pone énfasis es en las condiciones, digamos, de vivienda de los estudiantes. Y a nivel europeo, 2/3 de los países, lo más habitual entre los estudiantes es vivir con la familia. Pero con la familia, digamos, padres. Y 1/3 de países, lo más habitual es vivir con la pareja. Claro, cuando comparamos qué proporción de estudiantes en cada país vive con padres o otros familiares en Cataluña y otros países, vemos que la proporción que viven en familia entendida como padres o pareja, en Cataluña es muy superior a edades más tempranas y cae
a pasar de 22 a 26 a 30 a más de 30, cae rápidamente. ¿Por qué? Porque en nuestro caso, y esa es una tarea que dejo a quienes les interese estudiar el tema, en este caso lo que sucede es que sustituimos vivir en casa de los padres por vivir solos o en pisos de estudiantes, residencias. Entiendo que a partir de los 30 ya son viviendo solos. Mientras que en otros países, curiosamente, con los 22 años, o los más jóvenes, viven menos en familia y después, digamos, se incorporan a la vida en pareja o incluso con hijos, cosa que en nuestro caso es totalmente testimonial, pero mucho más rápido. Por tanto, este gráfico que estoy aquí planteando esconde dos dinámicas distintas, que son compatibles con lo que decía antes de un estudiante universitario aquí muy dependiente de soporte económico familiar y muy vinculado, a lo que decía antes Antonio Niño, a una sociedad muy familista, pero que después los estudiantes de máster o grados de edades superiores, digamos, no crean su propia familia, mientras que en otros países a la misma edad, digamos, ya han evolucionado mucho más. Por tanto, bueno, como decía antes, me he permitido el lujo de comparar estas diferentes fuentes para, más que contestar preguntas, plantearos preguntas y plantearos algunas hipótesis. Lo dejo aquí.